vamos a dar gusto a un miembro de esta mesa de trabajo, a Vanessa de la Torre. Una miembra. Sí, un miembro femenino de la mesa de trabajo que insistentemente, hace unos días le dijo a Roy Barreras, ex embajador, ex ministro, diga que es candidato. Ya puede decir, Vanessa, aquí se lo tenemos en 6am, mírelo, acá está en la cabina. Me encanta, me parece lo máximo. Bienvenido a nuestra cabina, doctor Roy Barreras, y me parece bien que las cosas sean así como corresponden, de frente, abierto. Bienvenido a la contienda, que además creo que la política necesita propuestas interesantes y la suya sí que lo es. Así que aquí en adelante hablamos de periodista a candidato. Muy bien. Muchas gracias, Vanessa. Un saludo a usted, al director Gustavo Gómez, a todo el equipo de Caracol y a la familia caracolera. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares, los que están afeitándose, los que ya están rumbo al trabajo, los que ya están camellando, los que todos se informan con Caracol Gustavo cada mañana. Más blanco no se puede, como en el comercial. ¿Por qué anda de blanco en los últimos días? Más Siempre, blanco a todas no horas. se puede. A mí me encanta el color blanco, porque además pienso que hay que compartir con las personas con las que converso, aquellas a las que escucho, la decisión de sanar heridas. Acuérdese que yo soy médico. Los médicos en los hospitales, en los servicios de urgencias, nos ponemos una bata blanca. Y eso lo que significa es tranquilidad, lo que significa es sanar heridas, lo que significa es limpieza. Y yo creo que el blanco tiene otro significado. Yo no lo había pensado a mí, simplemente me gusta el blanco. La mayoría de mi vida me vestí de blanco, 20 años estuve trabajando en hospitales públicos y siempre, por supuesto, con bata blanca. Usted ya es candidato y por eso le pregunto, ¿cómo sanaría la relación entre Gustavo Petro y Donald Trump? Esa es una pregunta muy importante el día de hoy, porque de la respuesta del qué hacer depende en gran medida el futuro de miles de colombianos, de miles de exportadores, de floricultores, de agricultores que exportan a Colombia y de muchas personas que saben que Estados Unidos es el principal socio comercial de este país. Lo primero, lo dije ayer, es que cualquier agresión contra el país, cualquier amenaza contra el país, como con cualquier familia colombiana, tiene que significar primero estar unidos. Un país dividido es más fácilmente vulnerable. Recordemos que las expresiones del presidente Trump, que el problema es con Trump, no con los Estados Unidos. Llevamos 200 años de relaciones con los Estados Unidos. Reitero, es el principal socio comercial de Colombia, cuna de la democracia. Hay millones de estadounidenses que piensan como nosotros. Pero dicho eso, el presidente Trump no solamente agredió al jefe del Estado, que representa la institucionalidad, así guste o no guste a muchos colombianos. Hay muchos que quieren a Petro, otros no lo quieren. Pero amenazó con intervenir militarmente en Colombia. Amenazó con bombardear como está haciendo en Venezuela o como hizo en otros países. Eso es inaceptable. Colombia tiene dignidad, tiene soberanía. Desde la unidad, desde la dignidad y desde la soberanía, los canales diplomáticos, Gustavo. Ayer propuse dos cosas. Hay que activar los canales diplomáticos nacionales, comisión asesora, y multilaterales, las misiones diplomáticas acreditadas en Colombia. Los países amigos, sé de primera mano el Reino Unido, Francia, Alemania, también tienen intereses comerciales y económicos en este país y quieren a Colombia, los países escandinavos, por ejemplo. Y sus buenos oficios permitirán restablecer una comunicación inteligente que no sea a través de los trinos de los dos presidentes, sino a través de los canales diplomáticos serios. Candidato Roy Barreras, con usted se presentaría una situación que quiero aclarar, no solamente es totalmente legal, sino es un derecho. Usted tiene una doble nacionalidad. ¿Tendríamos un presidente colombiano y norteamericano al mismo tiempo? No, yo soy colombiano. Yo, por un accidente afortunado quizá, porque finalmente, como quizá usted sabe, yo conocí a mi padre en la adolescencia y él era norteamericano, él había nacido en Nueva York, pero de origen latino, inmigrantes de la Guerra Civil Española, de manera que ese accidente hace que yo tenga pasaporte americano. Espero que eso solo sirva para una cosa, para ayudar a restablecer unas relaciones inteligentes desde mi posición como hijo de Colombia, como hijo de este pueblo colombiano, como hijo orgullosamente del barrio Las Cruces, aquí en Bogotá, como adolescente crecido y después enamorado de mi amada ciudad de Cali. Yo soy más colombiano que el pan de bono y que el tamal santafereño. Doctor Roy, en las últimas horas, a propósito pues, de Estados Unidos, se han mencionado muchas cifras de lo que significa para la economía colombiana Estados Unidos.
Y parece que hay algún sector de los seguidores del presidente Petro que creen que es muy sencillo dejar de depender de Estados Unidos de un día para el otro. Y si se nos acaba el comercio con Estados Unidos, pues eso no es tan grave. ¿Usted lo ve de la misma manera? Yo creo, Espinosa, saludándolo, que hay que entender que hay mucha emocionalidad en el debate político colombiano, entre otras cosas por cuenta de la polarización que hace tanto daño, que hace que se descalifique al que piensa diferente, que abre unas heridas enormes que impiden que Colombia avance. Por eso la prioridad es sanar esas heridas, cerrar la polarización, unir a este país. Y en medio de esa emocionalidad, cuando Trump, que ha sido un hombre misógino, xenófobo, que ha lastimado a los migrantes, que hace que millones de norteamericanos allá en ese país protesten contra su estilo autoritario, agrede a Colombia, es apenas natural que haya una emoción, no en pocos, en millones de colombianos que dicen, pero ¿cómo así? Que este gringo viene aquí a amenazarnos y a insultarnos, si es que ya tiene bases norteamericanas aquí. Y entonces, ¿de qué fracaso contra la guerra contra las drogas se está hablando si además la maldición del narcotráfico la generan ellos con el consumo? Y esas personas que con razón se sienten agredidas, imaginemos esto, el matón de la esquina, el matón de la cuadra, el hombre más poderoso del barrio, viene e insulta a tu padre en tu casa y amenaza con meterse a tu casa y castigar a tus hijos. Por supuesto, la gente reacciona, la familia se une y dice, no señor, mi familia es sagrada, Colombia es sagrada. De manera que es natural que la gente reaccione con emocionalidad. Pero los gobernantes tenemos la responsabilidad de actuar con racionalidad. Y lo cierto es que hay que proteger la relación no solo con Estados Unidos. En este mundo multipolar, afortunadamente multipolar, hay otras potencias, otros países que también tienen recursos económicos. ¿Le gusta Putin? Que también a mí no me gusta ni Putin, no me gusta casi ninguno de los gobernantes, Gustavo, que hacen parte de gobiernos autoritarios. Pero cuando me refiero a otros países que están invirtiendo en Colombia y que pueden ser muy útiles para despegar esta economía, para generar más riqueza, me refiero a India, o a China, o a Europa. Por supuesto que lo que va a hacer Colombia en los próximos años, que es reactivar su economía, activar la infraestructura que ha estado congelada, hacer las dobles calzadas, las vías grandes y pequeñas, los puentes, los aeropuertos. Mire, usted viaja igual que yo por todo el país con mucha frecuencia. La semana pasada estuve en el aeropuerto de Villavo, de Villavicencio, y antes en el de Cartagena, que parece una terminal de buses. No puede ser que cuando usted le dice a un europeo Colombia, lo primero que dice es Cartagena, y que la puerta de entrada La chichonera sea así de despeloteada. Necesitamos aeropuertos de clase internacional y para eso necesitamos darle seguridad jurídica a quienes inviertan en Colombia. Y pueden invertir desde la China, desde Europa, desde Estados Unidos. Así que hay que restablecer relaciones inteligentes con todos los países del mundo desde el respeto y desde la soberanía. Vanessa, la escucha el doctor Roy Barreras. Doctor Roy, ¿usted cree que Nicolás Maduro debe salir del poder de Venezuela como sea? Es decir, María Corina Machado casi que apoya, digamos, la presencia de Estados Unidos, si eso es lo que va a derivar. El presidente Petro la ha criticado mucho a pesar de su premio Nobel de Paz. ¿Cuál es su posición frente a un retiro de Maduro del poder, como sea, al precio que sea? Claro que no. Qué gran pregunta, pero primero permítame, yo abuso de ustedes, del editor, porque esto para que les genere alguna especulación. Sí. Dice ella, nos acompaña el precandidato. Yo no soy precandidato. Candidato. Voy a ser presidente de este país. Y soy candidato. ¿Quiere que le ponga el presidente o qué quiere No, que le no, ponga? candidato. está Cámbiemelo y bien. póngale. Muchas gracias. Nos acompaña el candidato presidencial Muchas Roy gracias Barreras. por la precisión. Le contesto a Vanessa una pregunta fundamental. De nuevo vuelvo, Vanessa, con las emociones. En mi opinión, Maduro es un dictador. La elección o el remedio de elección en la que se quedó en el poder, por supuesto, genera todo tipo de críticas. He puesto un ejemplo lejano. El gobierno de Corea del Sur es un gobierno demoliberal que se dedica a resolver sus problemas y no a ver cómo tumba al dictador de al lado, que es el de Corea del Norte. Pero no olvidemos una cosa, primero los intereses de Colombia. Eso de como sea es absolutamente irresponsable. Generar una guerra civil en Venezuela, la primera consecuencia es que traería una oleada de 4 o 5 millones más de venezolanos a nuestras calles. ¿Cómo hacemos para soportar semejante problema social? Además de destruir el comercio binacional en la frontera. Estuve en Cúcuta hace unos días. Todavía se lamentan del error comercial enorme de haber cerrado la frontera, que quebró a muchos de compatriotas. Inteligencia. Primero los intereses de Colombia.
y no vamos a propiciar una guerra civil al otro lado, que además podría incendiar toda la región, porque le digo esto, allá por supuesto hay condiciones para que una chispa arranque un incendio, pero en el Ecuador, que acaban de elegir un presidente, hay unas protestas indigenistas enormes. Y ni que hablar del Perú, donde acaban de tumbar una presidenta. Es decir, ojo con tirar gasolina en la región. Esta es la única región del mundo donde no hay guerras civiles, donde no hay armas nucleares. Es un continente pacífico, donde hay que traer inversión. Y Colombia, este país nuestro, nuestra casa, está en el centro de América Latina. Debe ser centro de equilibrio, de tranquilidad y de buenas relaciones con sus vecinos. Candidato Roy Barreras, voy a aprovechar el escenario de lo que está pasando con Estados Unidos para ir a otro tema. Y se lo planteo como me lo explicaba ayer alguien. Cuando el presidente Trump vincula al presidente Petro con narcotráfico, probablemente lo que está haciendo es decir, tantas gabelas que le ha dado a los narcotraficantes, disidencias que se dedican al narcotráfico, tanta mano extendida y generosa lo hace ser una persona que de alguna manera favorece a los narcotraficantes. Eso tiene que ver con la paz total, que ha sido un verdadero fracaso y que además creo que tiene una inspiración muy grande en otro de los candidatos, Iván Cepeda. ¿Usted tendrá paz total o qué va a tener? Gracias también por esa pregunta. Dos cosas hay en su pregunta. Primero, Trump, pues que es... mire ya el candidato presidencial, Roy Barreras. Muchas gracias. Bueno. Guardemos esa anécdota para el 7 de agosto. Sí, señor. Usted ha dicho una cosa, que Trump, que desconoce a Colombia, que dice que este es un estado narcotraficante, fallido, que ha dicho en el pasado que los latinos somos todos violadores, asesinos. Bien, hay que saber lo que ha dicho Trump, de dónde viene, desde qué altura elitista y también racista está hablando. Y repito, el problema no es con el pueblo norteamericano, el problema es con el estilo de Trump, que es ofensivo. Ha dicho que se le dan gabelas y ha acusado al presidente Petro de ser jefe de un cartel. Yo creo que ni siquiera aquellos que lo critican, aquellos que lo atacan, aquellos que de manera triste, Gustavo, y oportunista, han aprovechado esta crisis nacional, que es un problema que hay que cuidar con celo, para hacer proselitismo electoral y usar eso con videos en inglés, arrodillándose ante Trump. Mire, si a uno lo humillan y lo amenazan y uno se arrodilla, termina sometido o esclavizado. ¿A usted le parece que Luna y Cárdenas se arrodillaron? A mí me parece que eso no estuvo bien. Repito el ejemplo para el oído de las familias colombianas. Si el matón de la cuadra viene a insultar tu familia y amenaza con meterse a tu casa y a golpear a tus hijos, tú no puedes arrodillarte, tienes que tener dignidad. Pero dicho eso, gabelas al narcotráfico le dan los Estados Unidos todos los días, y es que cuando los extraditamos a los tipos, los dejan a los 2 o 3 años libres y nos los devuelven aquí. Les quitan el billete y los devuelven aquí para que hagan más billete y sigan matando. Gabelas los hacen allá. ¿A quién se le ocurriría decir que por esa razón Trump es jefe del narcotráfico? Pero si lo que sí se nos ocurre decir es que la responsabilidad de la maldición del narcotráfico es compartida, que ellos generan la demanda, que no controlan la demanda, que no controlan los circuitos financieros donde hacen el lavado de dinero. ¿Cuándo han visto un capo norteamericano o un lavador de activos banquero norteamericano detenido? Pero además, con el dinero que generan las mafias, producto de que ellos consumen y prohíben lo que consumen, nos venden las armas con las que nos matamos. Es decir, el tráfico de armas, que es del norte hacia el sur, de ese no están hablando. Por eso, a mí me parece que la posición es, por decirlo menos, injusta e irritante. Usted ve en cualquier centro comercial de los Estados Unidos grandes tiendas muy bellas, además, de marihuana, de cannabis, en vapeo, en cremas, en ungüentos, hasta en supositorios. ¿Cómo así que allá promocionan la marihuana y nosotros somos los malos y ponemos los muertos? Ahora, su pregunta de fondo sobre la paz total. Yo creo que la intención de desarmar a los criminales es una intención que es una obligación de cualquier jefe de Estado. El asunto es el método. Yo dije ayer, y lo digo hoy en estos amables micrófonos de Caracol, después de caminar Colombia, de escuchar a la gente, no tengo duda alguna que lo que Colombia exige y tendrá es seguridad total. ¿Le gusta el centro democrático entonces? No, en absoluto. A mí no me gusta el extremismo, la agresión, la defensa de los falsos positivos, la indolencia frente al dolor de las madres de Soacha, el olvido de las masacres. Por supuesto que no. Estoy hablando de seguridad total, que es lo que exigen los colombianos. Seguridad en las ciudades, seguridad urbana, seguridad rural, pero también seguridad social, proteger al más vulnerable y seguridad jurídica, Gustavo, estabilidad.
que no le cambien las reglas de juego al que cree en Colombia e invierte en Colombia. Esa seguridad total es la exigencia de los colombianos. Pero además te lo dicen en todas partes, desde Nariño hasta La Guajira. ¿Pero va a hablar con bandas criminales desde Nariño hasta La Guajira o no va a hablar con ellas? No, por una razón clara. Lo que hay hoy no son ni guerrillas, ni insurgencias, ninguno de esos tipos quiere gobernar a Colombia. Lo que quieren es seguir extorsionando, matando, poniendo carros bombas. Son crueles, son capaces de matar con tal de enriquecerse. Desplazaron 60.000 personas del Catatumbo. Allí estuve, no han podido regresar. Al Cauca lo tienen desangrado. Una alcaldesa en el norte del Cauca me dice, realmente los extorsionistas y los narcos son los que están imponiendo aquí el terror. Un tendero en Barranquilla está mamado de que le quiten el producido de lo que trabaja el extorsionista desde las cárceles, además, porque el IMPEC es un desastre, allí nadie controla nada. Hace un par de días se voló un tipo, dizque de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, y se voló con una sábana. Es una vergüenza lo que pasa en las cárceles, se están extorsionando a los colombianos. Todos esos grupos, Gustavo, son bandas criminales y de traquetos. No se hacen acuerdos de paz con traquetos. Puede someter a la justicia al Estado de dos maneras. Puede haber leyes, vehículos legales que les permitan dejar el crimen y recuperar sus propias familias, pero si no se someten a la justicia por esa vía legal y si le incumplen a los colombianos y le maman gallo a la intención de paz, hay que someterlos por la fuerza legítima del Estado. Así que lo que hay es sometimiento a la justicia. Diana Saray está en Bucaramanga, la escucha el candidato Roy Barreras en 6 AM. Candidato, ayer en esta entrevista tan larga que dio el presidente Gustavo Petro a Daniel Coronel, vimos un presidente sumido en sus ideas, incapaz de concretar una respuesta frente, por ejemplo, a lo que pasa en Venezuela, sugiriendo al final que el problema con Trump se soluciona solo con que Trump salga del gobierno de los Estados Unidos. ¿A usted no le preocupa ver un presidente tan desconectado de la realidad, tan desconectado de la gravedad de lo que está pasando con los Estados Unidos? Pues Diana, yo creo que cuando hay gobiernos polémicos y al frente de ellos hay presidentes cargados de emoción o de pasión, pues muchos millones de quienes son gobernados se sienten primero identificados con quien levanta la voz por ellos y otros millones se sienten aturdidos o se sienten asustados por las expresiones. Lo mismo está pasando con Trump. Diana, usted vio millones de personas en Los Ángeles, en Nueva York, en Washington, diciendo no King hace 48 horas. Y allá también la pregunta de Diana sería válida. ¿Qué opinan esos millones de personas de ver a un Trump desconectado de un nuevo mundo geopolítico donde ya no se puede imponer a la fuerza y donde además se hacen anuncios que terminan cuestionados o difíciles? Todos le apostamos, por ejemplo, a que pare el genocidio en Palestina, a que no se maten más niños y más niñas, pero es un acuerdo frágil anunciado con bombos y platillos. Ojalá pueda sostenerse. Los presidentes que gobiernan por Twitter, en trinos, todos, también el presidente Petro, pero también Trump, fácilmente transmiten sus emociones a través de esos canales. Yo creo que eso tiene que cambiar. Y tiene que cambiar en los Estados Unidos, cuando democráticamente haya allí un proceso electoral, para que haya gobernantes más sensatos que no, por ejemplo, amenacen con invadir a California. Es que Trump no solamente está amenazando con invadir a Colombia, sino a California. Y a Chicago. Y, hay un montón de Chicago, sitios. Y el alcalde de Chicago y los gobernantes de allá están sintiéndose presionados por un estilo autoritario. A ver, los colombianos no vamos a ser pues inferiores a lo que los propios norteamericanos están sintiendo. ¿Está desconectado el presidente Petro, lo que le preguntó Diana Saray? No, yo lo que creo es que él se conecta de otra manera con millones de colombianos, y en eso la derecha colombiana se equivoca, es un poco ciega. Bueno, ha sido ciega frente a esos millones de colombianos que cogen un bus durante 2 o 3 horas para trabajar 9 horas y luego tienen que volver a coger un bus para poder volver a su casa, o son ciegos frente a los motocanoeros. ¿Sabe, Gustavo, quiénes son? Vi en el Magdalena Medio, imagine usted una pequeña canoa de madera con un pequeño motor fuera de borda. Y son muy estrechas porque son las que pueden subir por lo que en el Pacífico llamamos los esteros, los pequeños riachuelos. Ahí no caben lanchas grandes. Suben, ¿sabe a qué? A bajar a los niños de los corregimientos para que puedan ir, ojalá fueran colegios, a la escuelita del pueblo. Hay millones de personas que sufren aún en Colombia y hay otros millones ciegos que piensan que esa Colombia no existe. Petro le habla a esos millones, les da voz y le quiero decir,
para muchos colombianos es suficiente que él les dé voz. Para mí no, porque yo creo que hay que hacer la tarea y hay que hacerla bien. Yo creo que hay que resolver el asunto y que no basta con denunciarlo, pero hay que denunciarlo. Y esas personas que se sienten identificadas no piensan que él está desconectado, sino que está conectado con esas mayorías de población vulnerable en Colombia. Ya que está hablando del presidente Petro, ¿cómo es su relación hoy con él? Si hablan, si lo llama, si conversan, y cómo va a ser, pues, si usted llega a la presidencia, el papel de Petro en su presidencia, como el de Uribe con Santos, que al primer día se daña, o Uribe con Duque tirando línea. ¿Cómo va a ser esa figura de Petro expresidente? Porque pues, callado no se va a quedar. No, ni creo que haga falta que se quede callado. A mí me parece que en la democracia se necesitan todas las voces, y menos él. Pues si no se queda callado Uribe, que salió del gobierno hace como 20 años, pues mucho menos se va a quedar callado el presidente Petro. No, a mí me parece que quien quiera gobernar a Colombia tiene que ser capaz de escucharlos a todos. Pero a todos es al vendedor ambulante, al tendero, a la señora que me dijo en un pasillo esto, mire, que me pareció dramático y que vale la pena que lo sintamos, que lo entendamos. En alguna de las visitas a tantas ciudades me dijo, mire, Roy, tengo un hijo en silla de ruedas, le pegaron un tiro y es culpa mía. Y le dije, ¿pero por qué dices que es culpa tuya? Dice, porque yo soy madre soltera. Pues y eso por supuesto me toca el corazón, porque claro, yo soy hijo de madre soltera. Y cuando el chiquito estaba muy pequeño, para ir a trabajar a las 4 de la mañana, la señora es aseadora, en el pasillo me abordó, pues alguien me lo cuidaba, una tía, pero cuando creció el niñito ya no se quedaba en la pieza donde vivía, sino que se salía a la calle, a la esquina, terminó en la pandilla, le pegaron un tiro. Y la señora con lágrima en el ojo me decía, yo no lo supe cuidar y por eso está en silla de ruedas. Le dije, no es culpa tuya, porque tenías que ir a trabajar para alimentar a tu familia. Es culpa del Estado que no te ayudó a cuidar ese hijito, porque no tenías una guardería gratuita, una madre comunitaria, un colegio con jornada extendida donde el chiquito tuviera deporte, arte, cultura, que no terminara en la pandilla. El Estado tiene que ser capaz de ayudarle a las madres a sacar adelante a sus hijos, a cuidar a sus hijos. ¿Pero Petro va a poder contar con usted como presidente? Sí, por supuesto. Por supuesto. Todos los colombianos van a poder contar con un gobierno que sea para todos. Yo creo que hay que gobernar para que Petro cuente conmigo, para que Santos cuente conmigo, para que Brian cuente conmigo, para que Steven cuente conmigo, para que Diana Saray cuente conmigo. A mí me parece que es importante que todos los colombianos sepan que hay garantías para todos y que a todos se escucha, que no se persigue a nadie, que se sanan las heridas del odio y de la polarización, pero también y sobre todo que se sanan las heridas sociales. Colombia no puede seguir adelante compitiendo en el mundo, que tiene un potencial económico enorme, y habrá que crecer esa economía para que alcance la plática si no sanamos las heridas sociales. Candidato Roy Barreras, en las últimas horas el expresidente Juan Manuel Santos ha hecho un llamado para que los colombianos no se sintonicen electoralmente con los extremos. Usted nos dijo aquí cuando no era candidato que se necesitaba una persona de centro izquierda. ¿Cree que también le está hablando usted? ¿Se siente un poco santista? Bueno, le quiero contar una anécdota. Uh-huh. Hablando con Ángel Becasino, que se dio en la tarea de investigar un poco los orígenes de mi vida, terminé conociendo la historia clínica del día 27 de noviembre de hace 60 años cuando nací. Yo terminé una noche en el Hospital Lorencita Villegas de Santos, porque en la clínica de garaje donde fue a dar mi madre, pues no le daban ninguna esperanza de que el niñito sobreviviera. Uh-huh. Así que dije entonces que pues el primer día que nací terminé en el Lorencita Villegas de Santos. Así que le tengo mucha gratitud a esa clínica. Pero le quiero decir, más allá de la anécdota, yo creo que muchas voces de colombianos están aburridos de la división, del odio y de la polarización que no le resuelve nada a nadie. Que en un extremo se diga que hay que destripar a la oposición y que, bueno, otra señora dice, allá también en el extremo, bueno, no los matemos a los de la izquierda, pero metámoslos a la cárcel, ¿no? Es decir, declaremos ilegal a la izquierda. Y al otro lado había un señor con una enorme bandera de guerra, muerte a la derecha, hay que volver M a la derecha. Eso no le resuelve nada a nadie. Colombia tiene que unirse, somos hermanos, hijos de la misma patria, de la misma historia, no somos rivales. Cada familia colombiana que escucha Caracol hoy madruga a trabajar, que es lo que le exigen a cualquier gobernante, madrugar a trabajar. Levanta la reja de la tienda, sale a vender. Mire, en Neiva me encontré una señora que es la coordinadora de las carreteras. Uh-huh.
Y cuando fui al mediodía, ese mismo día en Neiva, a una reunión con los empresarios y conté esa historia, me dijeron, ¿y quién era? ¿La directora de Invías? Dije, no, la señora que sale a las 3 de la mañana a Surabastos, que se llama el Corabastos de Neiva, con una carreta a vender fruta, a comprar la frutica para recorrer las calles de Neiva hasta las 6 de la tarde, vendiendo la fruta. Con eso sacó adelante a 3 de sus hijos. Una de ellas es profesional, terminó con esfuerzo, pero no consiguió trabajo después. Entonces, ahí tiene que estar el gobierno ayudando a esa señora que tiene 60 y tantos años, sigue de carretera, nunca tuvo seguridad social. Ella vale la pena. Personas como ella obligan a que nosotros le dediquemos lo que somos, la vida que nos quede, y ojalá sea larga, a hacer que esta Colombia sea más justa y más sensible, que tenga fuerza para controlar a los delincuentes, eso es seguridad total, pero que tenga corazón para pensar siempre que hay gente que necesita que le den un empujón para salir adelante. Diana Saray. Candidato, usted siempre ha dicho que es un hombre de centro, quiere ser un candidato de centro, pero ayer el Partido Verde, que se identifica como un partido de centro, le cerró la puerta y dijo que no hace coalición con su fuerza política. ¿No lo están queriendo en el centro? Bien, Diana, hay que entender los momentos de cada uno. El Partido Verde no tiene todavía candidato presidencial y por supuesto no se puede esperar que ellos se apresuren a adherir a una candidatura que apenas anuncié el día de ayer. Creo que tienen todo derecho a tomarse su tiempo, a escoger su candidato. Ojalá encuentren un buen candidato, una buena candidata que piense en que hay que sacar adelante el país. Seguramente nos encontraremos más adelante cuando resuelvan sus divisiones. Allí hay, digamos, unas dificultades políticas. Está en un extremo o en una posición el senador J.P. Hernández, en otra está Claudia López con Angélica, con Catherine. Están los verdes progresistas, Ariel Ávila, India Asprilla, en fin. Hay unas divisiones internas que yo respeto y que tendrán que resolver, no me corresponden. Pero lo que sí sé es que la inmensa mayoría de militantes verdes, porque los conozco, he hablado con ellos, los votantes verdes de todo el país, los que empezaron en la ola verde, los que quieren un país progresista, justo, transparente, van a querer un país unido y no un país de extremos. Y a ellos les hablo, a ellos me dirijo, nos encontraremos más adelante. Y además estoy seguro que la mayoría de los parlamentarios verdes, los que logren reelegirse, pues serán convocados a una gran coalición de gobierno, porque eso es lo que yo sé hacer, gobernar. Gobernar es lograr consensos, lograr que se aprueben las transformaciones, dialogar. Lo hice el primer año del gobierno Petro como presidente del Congreso y construimos la mayor coalición que ha tenido cualquier presidente. Y el primer año fluyeron las cosas con confianza. Ustedes recordarán, había una buena relación con los medios de comunicación. Por ejemplo, los empresarios expresaron su deseo de entender el cambio y ayudar. Los partidos políticos en su mayoría estaban dispuestos a avanzar. No había esta, digamos, desarticulación entre las tres ramas del poder, porque la polarización, Diana y Gustavo y el equipo de Caracol, no es solamente entre los extremos de izquierda y derecha. También hay desarticulación entre el Ejecutivo, el Legislativo, las Cortes, y hay desarticulación entre el gobierno central, los gobernadores y los alcaldes. Recuperar la institucionalidad es trabajar con los alcaldes, con los gobernadores, respetando las Cortes y con el Congreso. Yo respeto el trabajo del Congreso. Sin Congreso no hay democracia. Y además el 8 de marzo los colombianos elegirán un nuevo Congreso, que ojalá sea un Congreso progresista. Candidato, ¿por quién va a votar en la consulta del pacto? No, yo respeto ese proceso. He dicho desde ¿Pero no hace tiene meses. una apetencia por alguno? Incluso Daniel Quintero va a estar en el tarjetón, podría votar por él. No, yo creo que lo dije en agosto, Gustavo, y creo que lo dije en estos micrófonos hace algunos meses. El próximo presidente de Colombia será de centro izquierda, y mi tarea desde ayer es desde el centro, donde he militado siempre, tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible, instituciones, diálogo, consenso, recoger con respeto las luchas populares que se han consolidado y que la gente da en llamar izquierda o progresismo, porque hay gente que se ha jugado la vida y la ha perdido defendiendo los derechos de los más pobres. En octubre 26 escogerán un candidato de izquierda, esta vez legítimo, para que haya una coalición que recoja, que pueda ofrecer respeto a esas luchas populares. Se necesita un candidato de izquierda que luego, en maneras que habrá que resolver, pueda emular con candidatos de centro, ojalá
en el Frente Amplio que está previsto en marzo. Oiga eso. ¿Pero usted cree que en el Frente Amplio legalmente tiene posibilidad Daniel Quintero o ya está tendido en la lona? Bueno, yo creo que hubo un escritor japonés, Yukio Mishima, que se suicidó en público. Seppuku. Sí. Y yo creo que, pues, bueno, no entiendo sus decisiones, tampoco me compete entenderlas. A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Solo el cuchillo. Se retiró. No, se retiró y nadie entiende muy bien por qué. Échele gasolina a esto, O sea, Espinosa. doctor Roy, o sea, pero usted no lo recibiría en una consulta del Frente Amplio, es decir, o sea, él dice que él podría, o sea, a ustedes a eso no les suena en marzo. Yo creo que las autoridades electorales son las que deciden quién puede, quién está habilitado y quién no está habilitado. Y otra cosa que hay que hacer, a propósito de cosas que van a ocurrir hoy, usted sabe que yo no evado preguntas ni temas difíciles, hay que respetar las decisiones de los jueces. La decisión sobre el caso Uribe. Dentro de unas horas, un tribunal decidirá la suerte del expresidente Uribe. 8:30, más o menos. Sabremos. Entonces, así como hay que respetar las decisiones de los jueces penales, también del Consejo de Estado, del Consejo Electoral, serán ellos los que deciden quién puede inscribirse o no en una candidatura. A mí me encantaría que pudiera inscribirse él y todos, pues porque hay que derrotarlos y hay que ganar legítimamente para poder sanar y unir este país. Pues para ganar las elecciones hay que derrotar al otro. Y por supuesto estamos preparados para ganar, pero sobre todo para ganar uniendo a Colombia, dándole garantías a todos. Doctor Roy, ayer en las declaraciones del presidente Petro volvió a hablar del Permian, para hablar de hidrocarburos y de energía. Y lo que el presidente dice es que es un muy mal negocio y que eso hay que salir de ese activo, que porque eso no sirve para nada y que le está haciendo un daño enorme a Ecopetrol. En una administración suya, ¿eso pasaría? ¿Usted también cree que un negocio como el Permian y como el fracking, eso hay que acabarlo del todo y dedicarnos a otra cosa? ¿Va a explorar y a explotar o no? Le digo lo que va a pasar en los próximos 4 años, que es lo que dije y escribí siendo presidente del Congreso hace 3 años. Estuve en Barranca Bermeja y allí entendí la angustia de las personas que están perdiendo el empleo por cuenta de la suspensión o ralentización, como se dice técnicamente, de la exploración petrolera. Lo que hay que hacer, entendiendo que el cambio climático es una realidad, que si seguimos calentando el planeta, realmente la humanidad está en riesgo. En eso el presidente Petro no está delirando, está advirtiendo que el cambio climático es un riesgo serio y planteó en campaña, Petro en campaña, transición energética. Pero eso es largo. Transición, es planear, es hacerla a lo largo de un periodo de tiempo, no de sopetón, no bruscamente. Sí. Por eso yo, que pienso hoy lo mismo que pensé hace 3 años, lo mismo que pensé hace 10, escribí esa columna que se tituló Sin petróleo no hay paraíso. ¿A qué me refiero? Hay que sacar la riqueza de la tierra, no solamente el petróleo, el cobre, el níquel, que son minerales de transición, para poder financiar las energías limpias. Si empezáramos hoy con una nueva producción de energía eólica offshore, por ejemplo, que sé que hay muchos interesados en montar esos grandes centros de producción de energía de viento, se demora mínimo 7 años y quizá 10 resolviendo las consultas previas. ¿Qué hacemos mientras tanto? Sacar la riqueza de la tierra para financiar las energías limpias, porque si no, nos quedamos sin petróleo y sin energías limpias. Pero además, tenemos reservas de cobre. Sin cobre no hay teléfonos celulares, no hay estas cámaras, no hay paneles solares. Y tenemos reservas iguales a las del Perú, similares a las que les quedan a Chile. Chile vive hace 100 años del cobre. Estamos sacando apenas el 2% del potencial de cobre. Hay que sacar el cobre con minería responsable, por supuesto, hay tecnología hoy para hacerlo. Y con esa riqueza que está enterrada, darle de comer a los colombianos que no tienen con qué comer, poder financiar la deuda social y poder sobre todo despegar la economía. La clave está en la economía, Gustavo. El ruido y el clamor de la gente justo por la seguridad nos hace olvidar que Colombia puede y debe despegar su economía en la apuesta agroindustrial, en la apuesta minera, en la apuesta energética, en la apuesta de turismo de clase mundial, en la infraestructura, que es un problema, volver la oportunidad con la inversión de grandes obras. En la vivienda, mire, le digo 2 cosas. Yo creo que hay que exportar vivienda. Me decía una señora en Pereira si eso era coger casas prefabricadas y mandarlas a Europa. No. Los colombianos, 10 millones que tuvieron que salir del país en busca de oportunidades o por la violencia o por el desempleo, le giran
todos los días platica a su mamá, a sus hermanos. 14.000 millones de dólares este año, casi lo mismo que Ecopetrol, pero de manera desordenada. Tenemos que darle la oportunidad a esos compatriotas con créditos fáciles, con tasas bajas, con exenciones de predial, para que puedan comprarle la casita a su familiar. Y eso, ¿sabe qué hace? Reactiva la construcción. Por cada casa se generan 4.5 empleos. Resolvemos vivienda, hay 4 millones de déficit de vivienda, y resolvemos empleo. Candidato, ¿usted va a promover en esta campaña una Asamblea Nacional Constituyente? Yo creo en el Congreso. Porque es que Petro dijo que su candidato seguramente va a estar de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted se baja de ese bus? Yo creo que hay, bueno, no me he subido, entonces pues uno no se sube, no se baja donde no se ha subido, pero yo entiendo la frustración del presidente Petro y sobre todo de quienes tienen el deseo en las calles, en las ciudades, la gente por la que nadie habló, de que las transformaciones sociales le lleguen de verdad, que no se queden en palabras, que no se queden en discursos. La gente quiere soluciones, no divisiones. Y por supuesto, cuando ven que ha sido tan difícil en los últimos 2 años el tránsito en el Congreso de esas soluciones, por ejemplo la reforma pensional, que espero que la Corte Constitucional en su sabiduría e independencia le dé vía libre y no eche a perder la ilusión de 3 millones de viejitos y viejitas. ¿A usted también le echa la culpa a Ibáñez? No. Voy a repetir mis palabras. Espero que la Corte Constitucional en su sabiduría y en su independencia le dé vía libre. Pero no, a mí me parece que las personas quieren soluciones y por eso los entiendo. Cuando en la frustración la gente dice, bueno, si el Congreso no funciona, entonces una constituyente para revocar el Congreso. No, eso no va a ocurrir. Yo respeto el Congreso, respeto la decisión democrática legítima de quienes eligen senadores y representantes. Pero además, como ya está demostrado, como hice el primer año, es posible con el diálogo tener mayorías y el Congreso es capaz y será capaz los próximos 4 años de impulsar las transformaciones. Y una cosa de la que poco se habla, las decisiones económicas, por ejemplo, las zonas económicas especiales que habrá que aprobar para reactivar en La Guajira un polo de turismo de clase mundial, en el Chocó, la capacidad de bioeconomía que tiene y de minería que hay que legalizarla, y en la Orinoquía, la capacidad agroindustrial requiere zonas económicas especiales, normas especiales. Candidato, usted es un tipo muy hábil para hablar con muchos. El presidente Petro ha denominado a algunos de sus exfuncionarios como traidores. Le pongo 3 ejemplos. Alejandro Gaviria, Jorge Iván González, el sabio para muchos, y otros que han pasado por las carteras del presidente Petro. ¿Usted trabajaría con ellos, con esos a los que el presidente ha denominado traidores a su causa? José Antonio Campo, el ministro de Hacienda, sí señor. Bueno, me encontré en el Festival de las Ideas al profesor Jorge Iván González y le pedí que me regalara parte de su tiempo para poder construir una propuesta de gobierno que tenga en cuenta la iniciativa privada como motor de la economía, pero también la economía popular, la de los 500.000 tenderos que hoy en Caracol a esta hora, que son cada uno un microempresario y tienen la amenaza competitiva, digamos, de grandes cadenas que están haciendo cerrar algunas tiendas porque no tienen crédito o tecnología, que me permita entender a la ferretería de la esquina, al vendedor de materiales, a la manicurista que tiene en su teléfono celular las clientas y no quiere que le roben el teléfono celular, que la atraquen llegando cansada por la noche en su barrio, a la mamá que siente angustia porque el hijo no llegó en la noche y no sabe si se lo van a lastimar. Por eso todos ellos, el gran empresario y la manicurista y el trabajador humilde, quieren seguridad para poder vivir y trabajar en paz. A mí me parece que eso es lo que nos une a todos los colombianos. Y yo creo que lo que sí va a ocurrir el 7 de agosto a las 3 de la tarde es que la primera decisión que tomaré y que le ofreceré a los colombianos es un gabinete de expertos. No hay tiempo de improvisaciones, de curvas de aprendizaje. La gente tiene que tener un ministro de Hacienda experto, un ministro de Defensa experto, un ministro o ministra de Salud experto, porque hay que recuperar el sector ¿Pero salud. ¿Y los traidores tendrán espacio en su gobierno? Es que yo no concibo que haya colombianos traidores. Yo concibo que hay colombianos que todos tienen la fuerza para salir adelante y los necesitamos a todos y a todas. Quedamos llegando al final, Fraile. Oiga, doctor Roy, a la gente le preocupan las protestas de las últimas semanas, lo que hemos visto en Bogotá. Usted, que ha estado cerca del pacto histórico, ¿ha visto cercanía de esas protestas con el pacto histórico, con el gobierno? ¿Se nos vienen elecciones en medio de protestas y agitación en la calle? Yo creo que usted se refiere a un tema que es polémico,
que es el tema de los arcos y flechas de la última protesta. Me parece General, que es un sí, el ejemplo Congreso de los crítico. Pueblos, la primera Exactamente. línea. Pero mire lo que usted ha señalado. Entonces, una cosa es la protesta social, que hay que respetarla. ¿Qué hace el más pobre, el olvidado, el humillado, si ni siquiera puede levantar su voz? Por supuesto que hay que respetar la protesta. Hay un pueblo que despertó. ¿Sabe qué me dijo un tendero en un pueblo de Colombia? Pero lo veo chupando mucho en las tiendas. Sí, sí. Tienda y vaina, sí. Cuidado, Es porque que la tienda, ¿Qué toma, Pilsen? Es que la tienda... ¿Póker? Ponimalta, vale la propaganda. O sea, pero es que ¿sabe por qué? Yo crecí en una tienda de barrio, en Las Cruces. La tienda es el club donde se encuentra la gente, donde todavía fían, donde se conocen los chismes, cuál fue el marido infiel, donde Como uno el deja ópera, las sí, la llaves. ópera. Donde uno deja las llaves. ¿Quieres que para el hablemos de otro. maridos infieles también? No. Bueno, pero ¿qué le dijo el tendero? Pero el tendero me dijo, ¿sabe qué? Yo creo que Petro no es presidente, sino es oftalmólogo, optómetra. Le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque le devolvió la vista a muchos colombianos que ahora saben que el país también es de ellos. Entonces, la protesta social hay que respetarla, pero la protesta social no implica que organizaciones políticas preparadas y agresivas y violentas puedan nada menos que intentar matar a otro muchacho colombiano que es un policía atravesándolo con una flecha. Eso es un intento de homicidio. El que le dispara una flecha con un cuchillo en la punta a un muchacho que está cumpliendo con su deber, que es un policial, que está cuidando una calle, pues lo quiere matar, le quiere clavar la flecha en el cuello, y ese policial tiene una mamá, tiene unos hijitos esperándolo. Eso es un intento de homicidio que hay que judicializar. Mire, última inquietud, porque vamos a hablar muchas mañanas con usted ya como candidato, pero mire la coincidencia. Usted habla de que le enseñó Petro a ver a la gente. Me escribe una persona, mire, no estoy mintiendo, Espinosa, no vamos a revelar el nombre, pero trabaja señor. en un centro ocular. lo veo, claro. Se llama Ángel y me dice lo siguiente, y ese es lo último que vamos a hacer hoy. Me dice, Roy es muy hábil con la palabra, pero no se lo creo. ¿Por qué no lo convence a Ángel en un minuto y a los oyentes de Caracol que todavía no le creen a usted que usted es el camino, si es que lo es? Yo creo que Ángel y los oyentes de Caracol hacen bien en no creer todo lo que se les dice. Creo que lo que tienen que hacer es mirar lo que se ha hecho. Gustavo, somos lo que hacemos en la vida. La vida se pasa rápidamente. No somos lo que tenemos ni lo que queremos ser. Somos lo que hacemos, lo que hemos hecho. Yo trabajé 20 años en hospitales públicos. Fui feliz trabajando en oficios humildes. Aquí en estos micrófonos he contado. Aprendí a hacer pan. Fui taxista. Conocí y escuché como taxista a los colombianos, los escuché como médico. ¿Sabe qué hace un médico? Escucha al paciente, le toma los signos vitales antes de recetarlo, alivia, consuela. Y yo creo que cuando le has dedicado la vida a salvar vidas, cuando te metiste en lo público a eso, no ahora, hace 15 años, lo primero que hice fue la ponencia de la ley de víctimas, luego el marco para la paz, luego me fui a intentar desarmar a la guerrilla más grande y antigua de América Latina, lo hicimos en 2016, y luego nos hemos dedicado a intentar que las víctimas tengan voz. Yo pienso que cuando se ha trabajado con sensibilidad social, se puede mirar hacia atrás, sin extremos, dialogando siempre, sin agredir a nadie. Y pienso que Ángel tendrá seguramente la decisión de la mayoría de los colombianos del centro. Esa pregunta, sin conocer a Ángel, lo ubica en lo que la gente llama el centro. Estoy seguro que Ángel no quiere extremos. Y la mayoría de los colombianos lo que quieren es eso, un gobierno desde el centro y adentro de los problemas. Y me parece que estar en el centro es la primera condición para poder unir a Colombia, sanar las heridas sociales y las heridas del odio. Yo soy médico, lo que sé es sanar heridas. Voy a hacerlo, le voy a dedicar mi vida a eso. Por mi país, por mis hijos y porque somos lo que hacemos. Y quiero al final de los 4 años de gobierno estar orgulloso de que logré sanar las heridas de este país. Candidato, muchas gracias. Se vino usted con la pinta de Ángel para responder la pregunta de Ángel que encarnan muchos colombianos. Toda la suerte del mundo y seguimos conversando en 6 AM. Gracias por visitarnos. Pues muchas gracias, feliz mañana a todos los colombianos y gracias a Dios por cada día que es una bendición. El candidato Roy Barreras en 6 AM.